Este mes, como hablábamos ahora rato, nos ha correspondido en la lectura bíblica que estamos trasegando de Deuteronomio. Ha sido de gran bendición. Quienes lo han seguido recordarán que en el capítulo 1 y 2 hay una historia muy interesante que les confieso que cuando la leí, ya varias veces he leído, pero cada vez la palabra le habla porque es Dios hablando, y me dio miedo de la historia. Y la historia es que Moisés está hablando con su pueblo y les ha dicho, eso es en el capítulo 1, y les ha dicho que ellos ya están en un sitio especial, y les ha dicho que el Señor les mandó a ir y tomar posesión de las tierras de los amorreos. Entonces el pueblo decidió enviar a 2 espías. Cuando los espías van y miran y luego regresan, le pasan el informe al pueblo y le dicen: ¡wow! Sí, esa es una tierra maravillosa, y traen frutos de allá de esa tierra para mostrarle lo fértil, lo buena que era esa tierra. Pero también les cuentan a ellos de cómo eran las personas allí, de cómo eran las personas. Y lo que les cuentan hizo que el pueblo tomara una decisión no buena delante de Dios. Esto fue lo que respondió el pueblo cuando ellos vinieron. No necesitan ir, yo sé que lo han estado leyendo. Cuando vienen y le cuentan de qué vieron los espías allá en la tierra, con una salvedad. Ya ellos atrás habían ganado otras batallas, porque cada vez que Dios les mandaba a conquistar un reino, Dios ya les garantizaba el éxito en esa batalla. Solamente vayan, que ya Dios, Jehová, pelea por ti. Y cuando ellos les cuentan lo que vieron allá, esto fue lo que respondió el pueblo. En el 1:26 cuenta esto, este libro lo escribió Moisés. Entonces cuenta Moisés, dice: sin embargo, no quisisteis subir. Ojo, Dios dio un mandato y ellos no quisieron subir, a pesar de que Dios le ha dicho: esa tierra ya está garantizada, esa guerra. No quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. No creyeron, fueron rebeldes. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, miren lo que dijo el pueblo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Cuántas veces el Señor también a nosotros nos ha hecho muchas cosas grandes y ahora nos enfrentamos a otra y no creemos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón. Es decir, los que llegaron les contaron cómo eran los de allá, que eran grandes, eran gigantes, y ahora estos están acoquinados. Nuestros hermanos vienen y nos atemorizan diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y se llenaron de miedo y no le creyeron a Jehová. ¿Y fueron qué? Rebeldes. Fueron rebeldes. Y eso trae una consecuencia. Versículo 36, escuchen. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró. Jehová no tiene por qué jurar, él dice y se cumple, pero este jurar es reafirma lo que Jehová va a decretar. Y juró diciendo: ojo, este pueblo Dios ya le había prometido, le tenía la tierra prometida para ellos, eso era garantizado, pero por su rebeldía, escuchen lo que Jehová juzgó: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Les quitó el privilegio de llegar a la tierra prometida, excepto Caleb,
que es uno de los que estuvo allá, y Josué. Y para que veamos que Dios cumple lo que promete, voy a brincar al capítulo 2, versículo 14. Los días, y entonces no les deja entrar a la tierra prometida y los manda otra vez al desierto el Señor. Y allí estuvieron dando vueltas 40 años. ¿Por qué? Por su rebeldía a un mandato de Dios, por no creerle a Dios. Es que cuando somos rebeldes al Señor, hay muchas cosas que estamos diciendo. Tú no eres mi Dios, tú no me importas, yo no me subordino a ti, no te creo a ti. Hay tantas cosas allí. Y escuchen lo que pasó al final. Esta generación, es decir, estos hombres de guerra ya no podían entrar a la tierra prometida. Y ese fue el castigo del Señor. Y en el 2:14 dice así: y los días que anduvimos, cuenta Moisés, de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años. Ya iban 38. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento. Fueron muriendo, pero escuchen esto, como Jehová lo había jurado. Versículo 15. Unos tal vez por muerte natural, me imagino, pero escuchen. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que seguimos, queridos. Ahora, no sé usted, pero se le puede pasar por el pensamiento que Dios es injusto. Pues ya lo había prometido. Es más, hay una escena entre una cosa y el exterminio de ellos. Cuando Jehová dice que no entrarán a la tierra prometida y los envía al desierto, ¿sabe qué hicieron ellos? No, ahora sí vamos a ir a conquistar. Moisés le dijo que no vayan, ya Dios dijo que no fueran, no los va a acompañar, van a perder esa guerra. No, nosotros vamos, ahora sí vamos a obedecer. Y se armaron y se fueron a pelear y terminaron derrotados. Y vuelve Moisés y le dice: rebeldes. Quisieron ahora ganar el favor de Jehová, ¿con qué? Con obras. Con obras. Y cuando Jehová dictamina algo, nada lo va a echar para atrás. Él no es como los seres humanos que nos dejamos comprar a veces por cosas. Y entonces ahí, como le digo, es posible que le diga: oiga, pero tan duro, tan injusto. No sé ustedes, pero uno sí escucha muchas veces: pero Dios es injusto, ¿cómo tal cosa y cómo la otra? A pesar de que Dios les había mostrado todo su poder, todo lo que Él había hecho por ellos, ellos no le creyeron. Fueron rebeldes y sufrieron las consecuencias. Sufrieron el justo castigo de la justicia de Dios. Parece redundante, pero no lo es. El justo castigo. No merecían más, no merecían menos. De la justa justicia de Dios. Y hoy hablaremos de eso en esta serie que llevamos ya varias semanas de Conociendo al Dios verdadero. Ya hemos hablado de su amor, de su poder, ¿de qué más? A ver. Bueno, hoy hablaremos de la justicia de Dios. Ahora, recuerden nuevamente, ¿no? La palabra, la Biblia, la escritura fue escrita no en español. Esta palabra justicia es del griego dikaios. Implica equidad. Denota rectitud. Justicia, nosotros generalmente en el español vemos justicia y rectitud como dos palabras diferentes. No. En aquel lenguaje de la antigüedad es lo mismo. Justicia es equidad, denota rectitud, excelencia moral de Dios. Es la esencia de Dios. Recuerden que los atributos de Dios son su ser, su esencia.
Él es 100% amor, Él es 100% poderoso, Él es 100% justicia, 100% recto. Él es perfectamente justo. Ninguno de sus juicios es injusto. Es posible que nosotros, creyéndonos más justos que Dios, decimos que es injusto lo que Él hace. Pero recuerden, somos imperfectos y Él es perfecto. Su justicia es perfecta. Él es perfectamente recto en todos sus juicios. Él no tiene error. Eso significa justicia, la justicia de Dios. Él no tiene error. Sus obras siempre son justas, aunque no las entendamos. A mí me gusta hacer mucho la analogía porque es así. Él es nuestro Padre Celestial perfecto, y entonces está la analogía con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos no comprenden lo que nosotros como padres decidimos? Pero no porque no comprendan no significa que no hayamos decidido bien frente a alguna situación. Pues Él, que es Dios perfectamente, aunque no comprendamos, todo lo que Él dictamina es correcto. Ahora, debido a que su naturaleza es justa, es recta, la ira de Dios, vuelvo y repito, debido a que Él es justo, recto, y espera que los hombres sean rectos, debido a su naturaleza correcta, la ira de Dios se revela, se deja ver desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, contra todo aquel que se rebela contra Él. Eso fue lo que vimos ahorita en Deuteronomio. Porque Él es recto, Él es correcto, dictamina y deja descargar su ira sobre aquellos que se rebelan contra Él. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Que la ira de Dios se revela, no es de rebeldía, es de se deja ver desde el cielo contra todo aquel que se rebela contra Él. Y aquí probablemente algo nos puede pasar. Y es comenzar a pensar, uy, carambas, ¿quiénes son los rebeldes que conocemos contra los cuales Dios puede estar airado? Comenzamos nosotros entonces a mirar a nuestro lado y a pensar, por ejemplo, en aquella persona que le es infiel a su pareja. Ay, fulanito, uy, la ira de Dios debe estar sobre la cabeza de fulano, porque yo sé que le es infiel a fulanita o a fulanito. Es posible que cuando nosotros estamos mirando quién será el merecedor de la ira de Dios, podamos ver al que roba en la esquina del barrio. Es posible que también estemos pensando en aquel que consume drogas en el barrio. Uy, ese sí, ese merece la ira de Dios. Claro, es que él está actuando mal delante del Señor. O tal vez podamos ver a aquella mujer que vende su cuerpo. Claro, ella merece la ira de Dios. O en aquel que se mutila el cuerpo para cambiarse de sexo. Merece la ira de Dios. Tremendas aquellas personas. Tal vez pensemos también en el ladrón que se sienta sobre un buen escritorio y a través de tantas cosas que hay, ellos merecen la ira de Dios. Pero ¿saben qué, queridos? No hemos visto a otra persona que también la ira de Dios se deja ver, y esa persona es usted y soy yo. Esa persona somos usted y yo. Y una frase común en nuestro país, ¿cuál es? Los buenos somos más. ¿Se han escuchado esa frase? Sí, muy trillada. Los buenos somos más. O aquella otra. Yo no soy malo, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3, del 11 al 12. Dice el Señor: no hay quien entienda. Esta es la palabra de Dios. Aunque la escribió Pablo, fue inspirado por Dios para escribirla. Entonces, al fin y al cabo, es Dios diciendo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces este tema de que los buenos somos más en Colombia es desde nuestra perspectiva. Pero es que la perspectiva correcta, ¿cuál es? La justicia de Dios. Es decir, Él es recto y todo lo que Él dictamina es correcto, es perfecto. Entonces Él está diciendo, y así es, no hay bueno ni siquiera uno. Pero es posible todavía que en nuestra mente, en nuestro corazón, estemos pensando, pero bueno, es que yo no soy aquel que roba en la esquina, yo no consumo droga o vendo droga como fulanito. Es más, yo no soy como, y eso es lo que nosotros normalmente hacemos, nos comparamos. Yo no soy como fulano, no soy tan malo como él, entonces yo sí soy bueno. Pero Dios acaba de decir, no hay bueno ni uno. Pero el Señor no solamente lo dice, Él no lo va a corroborar ahora. Recuerde que todos los juicios de Dios son justos, son correctos, son perfectos. Dios dice que no hay bueno ni uno, y si aún usted piensa que usted es la excepción, ahí ya está cometiendo pecado. Porque está diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Yo sí soy bueno, yo sí soy buena. Y Él acaba de decir que no. Y ya vimos que la justicia de Dios es que Él todo lo que dice es perfecto, es correcto, Él no se equivoca. Y vamos a ver un pequeño examen que la misma palabra hace, y es, si usted, vuelvo y repito, si usted se cree la excepción, y quiero aclarar algo, no significa que yo sí me siento bueno, es que yo ya me hice el autoexamen. Pero si usted se cree bueno, yo le hago esta pregunta, piense en esto, ¿ha usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Si lo ha hecho, usted rompió el segundo mandamiento de la ley del Señor. Pero tal vez usted nunca lo ha usado en vano. ¿No? Ok. Entonces le hago otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha dicho una mentira? Por muy piadosa que el hombre maquilla las cosas, ¿no? No, es que fue para no hacerle mal a nadie. Mentir es mentir. ¿Usted alguna vez ha dicho una mentira? Puede que usted no haya usado mal el nombre del Señor, pero usted ha dicho alguna mentira. Entonces, si usted ha dicho alguna mentira en algún momento de su vida, que yo creo que sí, como yo, usted es un mentiroso, como yo. Y entonces usted ha roto el octavo mandamiento de Dios, que dice no mentirás. Pero tal vez usted nunca ha mentido en su vida, ni ha blasfemado contra el Señor. Pero le hago otra pregunta. ¿Usted ha codiciado algo de otra persona? Uy, ese carro que tiene. Uy, esa familia. ¿Ha codiciado algo de otra persona? Si usted lo ha hecho, rompió el 10º mandamiento. Ahora, ¿está de acuerdo que no hay bueno ni uno? Esto lo que demuestra es que Dios es justo. Que todo lo que Dios dice es correcto, que no hay bueno ni aún uno, y no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Ahora, ¿por qué nos dimos cuenta de que nosotros somos pecadores, somos malos, rompemos la ley de Dios? Nos dimos cuenta por esa misma razón, porque hay una ley, porque la ley de Dios cumplió su propósito. Conozcamos cuál es el propósito de la ley de Dios. Romanos 3, 19 al 20. Pablo viene, los judíos se consideraban los que merecían todo el favor de Dios. Nosotros tenemos la ley. Nosotros somos buenos. Y lo que hace Pablo, inspirado por Dios, es lo que acabó de hacer con todos nosotros. Nos derrumbó, a ellos les derrumbó ese pedestal. Nosotros estamos aquí, los demás allá abajo. Y lo que ha hecho Pablo fue lo mismo que hizo con nosotros, derrumbarles ese pedestal donde ellos se creían arriba, mejores que los demás delante de Dios. Y ahora nos explica por qué, porque la ley cumple su función. Versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, con un propósito, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios.
Es lo que acabó de hacer el Señor con nosotros. Cuando nosotros nos comparamos con otra persona, es posible que usted y yo digamos, yo soy bueno. Pero cuando estamos delante del espejo de la ley de Dios, delante de los mandamientos, entonces ella nos hace cerrar la boca, nos hace quedar callados, porque nos confrontó con la verdad, con la rectitud, con la justicia de Dios. Y sigue hablando el apóstol Pablo, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, es decir, por cumplir la ley, ningún ser humano, ojo, miren lo hermoso aquí, ningún ser humano, y ahí estoy yo, y ahí está usted, y ahí están los judíos que se creían que ellos sí cumplían, que eran súper estrictos. Por cumplir los mandamientos en nuestro argot, para que lo entendamos un poco más, por cumplir los mandamientos, la ley de Dios, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Qué significa? Por cumplir la ley, y aquí intrínseco hay algo, nadie puede cumplir la ley. Porque fíjense que es posible que nomás en este autoexamen pequeñito de 3 preguntas, 4 que hice, es posible que usted 3 se haya cumplido, pero con que usted haya escachado en uno, ya usted no es justo delante de Dios, ya usted no es perfecto delante del Señor. Y es lo que Pablo está diciéndole. Porque los judíos, ellos decían, no, es que yo sí cumplo, yo diezmo hasta la menta, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. A propósito, queridos, anoche me llamó una hermana en Cristo, muy linda, ella es muy bella, pero hay algo que todavía no he aprendido, y es yo, es que yo oro, y así hacían los judíos. Y Pablo, inspirado por el Señor, los aterrizó así como nos hizo con nosotros ahora. No es por cumplir la ley que ustedes son justos delante de Dios, es decir, que ustedes son rectos delante del Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será visto por Dios como recto. ¿Ven que arriba dice que no hay bueno ni aún uno? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Les doy un ejemplo. Ahí hay un auto estacionado, pero es que en ninguna parte hay una ley que diga prohibido estacionar. Si alguien le dice, mire, aquí hay un letrero que dice prohibido estacionar, la ley le muestra al dueño de ese carro que acaba de pecar, que acaba de infringir la ley. Si no hay ley, no hay pecado, no se da cuenta de ello. Ahora, la palabra de Dios dice aquí para todos los que están bajo la ley, y en ese caso podríamos quedarnos en que solamente los judíos, porque a ellos fue que Dios le dio la palabra escrita. Pero el mismo Pablo en Romanos 2:15 asegura que inclusive los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Toda aquella persona que no era el pueblo de Israel. Usted y yo somos gentiles en ese sentido. La ley de Dios está escrita en nuestro corazón, por eso es que nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que es incorrecto. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo, todo ser humano está bajo la ley de Dios. Y eso nos lleva a que no hay excusa. No hay excusa para decir que alguien diga, no, yo sí soy bueno delante de Dios. La ley, ¿cuál es el propósito? Lo que hizo ahora con nosotros, mostrarnos que somos pecadores, Como vimos con las preguntas que les hice anteriormente, nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Con las demandas de Dios nadie puede cumplirla. Nadie puede decir que es justo, que obra rectamente, que es bueno delante de Dios. Absolutamente nadie puede hacerlo. La ley no sirve para que Dios nos vea rectos delante de Él, porque no la podemos cumplir a cabalidad. La ley, por el contrario, nos muestra es que nosotros somos malos. La ley solo sirve para mostrar que somos pecadores.
Eso fue lo que dijo el mismo apóstol Pablo. Y ojo, era el apóstol Pablo. En Romanos 7, del 7 al 8, él dijo que si no hubiera conocido, él no hubiera conocido la codicia si la palabra de Dios, la ley no dice no codiciarás. Es como el niño. Si su niño llega un día con un lapicero que no es de él, con un juguete que no es de él, y usted no le dice que eso es robar y que eso está mal, él cree que eso está bien. Él no hubiera conocido que robó si usted no le dice que eso es robo. Entonces es lo que Pablo dice, es lo que la ley hace. Y Pablo dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dice no codiciarás. Y entonces como la ley le dijo que no codiciaréis, ahora dice él, y el pecado se aprovechó de mí y me hizo codiciar. Esa es la labor de la ley, pero la ley no fue dada, o los mandamientos, ahora hablamos un poco de eso, para que nosotros nos veamos buenos delante de Dios, justos, porque nadie los puede cumplir en su totalidad. La ley nos muestra que somos pecadores, que no somos buenos, y no nos permite ser rectos, ser justos delante del Dios justo. Ante el gran juez, el justo Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Cerrar la boca. No tenemos nada para decir a nuestro favor. Nadie tiene argumento para defenderse. ¿Quién se puede defender ante el argumento de Dios? Todos de una u otra manera rompemos la ley del Señor, infringimos los mandamientos de Dios. No hay bueno ni aún uno, y el no creyente está bajo la ira de Dios. Es lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y por qué? Porque es que Dios dictaminó maldición para aquel que no cumple la ley en su cabalidad. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos, en aquella ocasión hablando a los judíos, todos los que se sentían delante de Dios bien porque supuestamente cumplían, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece, escuchen, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, maldito aquel que no cumple todos los mandamientos. Y ahí no se escapa nadie, hermanos. Queridos, ahí no se escapa nadie. ¿Quién puede cumplir todos los mandamientos? Absolutamente nadie. Nadie en la historia de la humanidad ha podido cumplir todos los mandamientos de Dios. En últimas, la ley lo que hace en el ser humano, bajarlo de su pedestal, es una especie de examen, como cuando va uno y uno cree que uno está bien de salud. Yo estoy súper bien, pero cuando nos hacen un examen de laboratorio nos damos cuenta que no hay nada que hacer. Que el ser humano está bajo la maldición del mismo Dios, porque Él exige que cumplamos toda la ley y no la podemos cumplir. No hay bueno ni aún uno. Dios es justo, perfectamente recto en todos sus caminos. O sea, aquí no hay argumento para decir, pero eres injusto, yo miento de vez en cuando, pero es lo único que hago. No, ya rompió la ley. ¿Quién puede justificarse delante del Señor? Es más, queridos, hacia afuera, delante de nuestras familias, delante de nuestros vecinos, de nuestros amigos, aún dentro de la iglesia, usted y yo podemos parecer los más buenos. Uy, no, es que el pastor, ese sí debe ser. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Jeremías 17:10. Dice Jehová, yo Jehová, que escudriño. ¿Qué es escudriñar? Entrar y mirar, esculcar, revisar, adentrarse. Yo Jehová, que escudriño
Ojo lo que el Señor ve. El Señor no mira nuestra cuenta bancaria. Que escudriño la mente. Aquellos pensamientos que solo usted conoce, que nadie más, Dios los conoce. Porque otra de sus características es que Él es ¿qué? Omnisciente, todo lo conoce. Yo Jehová que escudriño la mente y que prueba el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es justo, Él es recto. Así es de que cuando escudriña nuestra mente y nuestro corazón, realmente nos conoce absolutamente todo lo que tenemos allí guardadito. Y entonces Él pagará a cada uno de acuerdo a su obra. Y acabamos de ver que nadie es bueno delante de Él. Entonces comenzamos a detectar, ¿y entonces qué merezco? Porque definitivamente usted tiene que concluir como yo, somos culpables delante de Dios. Porque nos ha escudriñado y ha conocido cada una de nuestras cosas. Cuando Dios escudriña nuestras vidas, es justo, Él es imparcial. Él nunca actúa mal y jamás va a declarar. Él no es como los jueces humanos corruptos, que uno queda sorprendido cuando ve esas noticias que muestran la prueba contundente de que el tipo sí hizo aquel asesinato, lo vieron, todo el mundo le declara, y cuando lo ve uno, oye, el hombre está en la calle. Por vencimiento de términos que se usa mucho hoy en día. Él no declara inocente al culpable. Lo dice la palabra de Dios. La ira de Dios se deja ver sobre el pecador. Y usted y yo ya hemos comprobado que hacemos parte evidentemente de ese grupo, hermanos. El Salmo 7, 11, 12 dice lo siguiente. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque todos los días pecamos. Dios es juez justo y está airado. Y la ira de Dios no es un sentimiento emocional. No, estoy airado contigo porque no me saludaste. No, es una ira justa. Es una ira porque es justo, Él es recto y la persona pecadora no ha actuado rectamente delante de Dios. Y dice que está airado todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Y la espada significa muerte. Recuerden que esto está en un tiempo de reyes, donde el rey tenía la autoridad sobre cualquiera de matarle, si no actuaba delante de él, y Él es el Rey del universo. Ya vimos la soberanía de Dios. Si no se arrepiente, y aquí ya empieza a haber una luz de esperanza, ¿qué debe hacer el pecador? Si no se arrepiente, o sea que si se arrepiente hay algo diferente, pero si no se arrepiente, ¿quién? Toda la humanidad, porque todos están en el mismo saco. Si no se arrepiente, Él afilará la espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es todo un guerrero y juez a la vez. Terrible, ¿verdad? Terrible enfrentarse a la justicia de Dios. Porque Él es recto. Terrible darse cuenta que tenemos que cerrar la boca. Porque ni yo que me consideraba bueno, soy bueno. La pregunta es si habrá esperanza. Y sí la hay. La buena noticia del Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Versículo 21. Ya pasamos 19 al 20. Ese es un contraste. Observen que el contraste está entre la ley de la cual los judíos se jactaban y decían nosotros tenemos la ley, nosotros somos el pueblo que nos sacó Dios y entonces nosotros somos buenos, y ahora Pablo, inspirado por Dios, les acaba de hacer cerrar su boca diciéndoles la ley a ustedes no les sirve para que Dios los vea rectos.
La ley lo que sirve es para que usted se dé cuenta que usted es un vil pecador y que la ira de Dios está sobre usted, que Él está levantando ya el hacha para caer sobre su cabeza. ¿Y lo hace para mal? No, para despertar. Si a nosotros no nos sale un diagnóstico de laboratorio donde dice que hay unos síntomas que posiblemente es cáncer, no nos ponemos pilas con nuestra salud, hermanos. Pero hay esperanza. Ya Pablo acaba de mostrarle al pueblo y a nosotros que no es por la ley, que no es por el cumplimiento que podemos ser delante del Señor justos, es decir, rectos, pero, los peros de Dios. Pero hay esperanza, les dice Pablo. Versículo 21. Pero ahora, hermano, pero ahora, aparte de la ley, no es que quite la ley, sino que como la ley no funciona para estar delante del Señor recto, ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Desde el Antiguo Testamento Dios ya venía hablando ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y le está diciendo, ahora la ley que nos sirve para ser justos delante del Señor, ahora Dios ha mostrado su justicia. Recuerden y no olviden que Él está, ¿qué? Airado. Hay una ira que solucionar, o hay una ira que hay que apagar, hay una ira que hay que satisfacer. Él no cambia como nosotros. Él no es como nosotros que una vez le decimos al hijo, mira, tú te mereces esto y esto y esto y por tal motivo tienes este castigo, pero luego volteamos la hoja. Él no incumple sus mandatos y sus promesas. Que también vemos las promesas solamente como las cosas ricas que nos llegan, pero es que también prometió. La ira está ahí sobre el pecador. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual han hablado los profetas, le está diciendo, y los judíos sabían a qué se refería, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Miren lo importante de leer el Deuteronomio este mes, por ejemplo. Versículo 22, la justicia de Dios, ¿y cómo? Aquí nos habla, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley, ellos buscaban por obras, es decir, por cumplir la ley, buscaban estar bien delante de Dios. ¿No ocurre acaso hoy también lo mismo? ¿No ocurre que muchos en la iglesia tradicional, queridos, no nos ocurre hoy en día? Quienes leen el rosario, quienes van a la misa de 6 y a la misa de 7, quien se confiesa con el cura, quien hay que ir a la procesión, quien hay que salir el jueves, todo buscando ¿qué? Estar bien delante de Dios. Pero tiene que cerrar su boca porque cuando se enfrenta a los mandamientos no cumple. Oh sí, tal vez usted estará pensando, así eran yo de católico, así son los católicos queridos, así también son algunos cristianos. No, es que yo ayuno. No, es que yo esto, es que yo ofrendo, es que yo vengo todos los domingos. Eso hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero no para mostrarle a Dios que yo soy bueno, sino como resultado de que Dios ahora me ha transformado, me ha salvado, entonces yo ahora lo hago de una manera natural, no por alcanzar algo. Pero también podemos estar por horas mirando cómo estamos bien delante de Dios y eso a Él no le convence, queridos. Entonces no es por obras, entonces ¿por qué? Y él es muy clarito lo dice, la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe, de depositar la confianza en Cristo. Y aquí no está hablando de fe para que me sane, de fe para que me arregle el matrimonio, de fe para que Él me dé un trabajo, no, de depositar la fe en la obra, convencidos y creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz. Es la única manera de que Dios nos vea justos, de que Dios nos vea rectos, de que Dios nos vea buenos. Y nos vamos a dar cuenta que no es bueno porque seamos buenos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Pablo en este caso? Los judíos siempre creyéndose, ellos son el único pueblo escogido por Dios, así es de que los gentiles, nada, ellos no tienen derecho, y Pablo le acaba de decir, queridos, tanto ustedes como los gentiles, todos son pecadores. Así es de que como todos son pecadores, la esperanza también es ¿para quién? Para todos aquellos que creen. Ahí sí es cerrado. Todos pueden accederlo siempre y cuando crean en la obra de Jesucristo. Y eso es también para usted y para mí. Aquí en esta sala no hay bueno ni uno. Pero todos tenemos la esperanza. Al que cree. Al que cree. Queridos, como un verdugo con su espada levantada, esa es la imagen que usted puede percibir del Señor en este caso. Si han visto películas de la antigüedad, han visto verdugos con el hacha levantada y él allá habló de la espada para descargarla y la tiene que descargar en alguien. Porque no es hombre para mentir ni para echarse atrás. Lo que dice, lo cumple. Él no puede dejar de castigar el pecado. Pero en su infinito amor, y ya vimos esa parte, ¿no? Ya vimos Dios es amor. ¿Recuerdan la semana pasada? Y observen ustedes, en la medida que vamos conociendo atributos de Dios, cómo ellos de una manera perfecta se sincronizan. Si fuera solamente justicia, esa espada no hay quien la detenga. Pero si solamente Dios es amor, entonces este mundo andaría de patas arriba porque a todo mundo se perdonaría. Dios tiene la espada levantada para caer sobre la cabeza del pecador. Lo acaba de decir, Él está airado todos los días sobre el pecador, hermanos. Pero en su infinito amor por el mismo pecador, así como Él está airado con el pecador y tiene su espada levantada para descargar su ira, también al mismo pecador Él lo amó tanto que, como vimos la semana pasada, envió ¿a quién? A su Hijo unigénito a la tierra. En su infinito amor por el mismo pecador, Dios mismo dispuso el medio perfecto para satisfacer su propia ira. Hermanos, eso es, como dijo mi esposa ayer, eso es locura. Eso es locura, hermanos. Mire, en las religiones, cualquiera que sea, investíguela, estúdiela, el pecador, es decir, el que infringe las normas de esa religión, es el que tiene que buscar cómo satisfacer la ira de ese Dios. Por esa razón es que en la antigüedad, para satisfacer la ira de los dioses, lo que hacían era quemar a sus hijos, ofrecérselos quemándolos en sacrificio. Y hasta el mismo pueblo de Dios terminó en las mismas. Para satisfacer la ira del supuesto Dios, había una especie de ¿cómo se dice? De esfinge, de monumento, digamos así, una estatua grandísima, y ponían a los hijos donde había fuego, allá en la parte interior, y ponían a los hijos en una de las manos que era resbaladiza y el niño caía allá al fondo de ese horno vivo. Eso lo muestra la historia, hermanos. En cualquier religión lo que busca es que el pecador, es decir, el que infringe la ley de ese supuesto Dios, tiene que buscar la manera como satisface la ira. Pero es locura que nuestro Dios, el único Dios, ¿recuerdan lo que leímos en Deuteronomio 6 también? Oye Israel, Jehová uno es el único Dios verdadero. Mientras en esas religiones hacen eso, el verdadero y único Dios del universo dispuso desde antes de la fundación del mundo enviar a su Hijo unigénito, Dios Hijo, a este mundo para satisfacer él mismo su propia ira. Para satisfacer él mismo su propia ira, hermano. Eso no es comprensible.
el que fue el que no cometió pecado vino a pagar por el pecado y para declararnos justos delante de Él. Mire cómo conjuga, y vamos a ver cómo conjuga Dios su justicia, es decir, su rectitud, porque tiene que castigar a alguien por ese pecado, pero a la vez cómo lo conjuga con amor, y lo hizo en una sola persona, en su propio Hijo. En su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Todo pecador sin excepción que pone su fe en Cristo será declarado justo delante de Dios. Versículos 24 y 25. Siendo justificados, ojo, gratuitamente. Eso es gracia, porque no lo merecemos. ¿Quién merece? Nada, lo que merecemos es la espada. Justificados, ¿qué es? Rectos delante de Dios. Nos hace rectos delante de Él de una manera gratuita. Gratuita. Por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio. Recuerden ustedes que en la antigüedad lo que sacrificaba era el animal, ¿no? Para estar bien delante de Dios, sacrificaban, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahora el Señor pone a su propio Hijo, Dios Hijo, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Él lo sacrifica, Él casi que literalmente lo degolla, lo mata para satisfacer su rectitud. Su ira tenía que ser satisfecha de alguna manera. ¿Y cuál fue la razón? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ojo. Este pasado por alto no significa, no, tranquilo, tú no cometiste pecado. ¿Recuerdan ustedes la imagen de pasar por alto en la Pascua en Egipto? Donde había, cuando llegó el ángel de la muerte, que es Dios mismo matando a los primogénitos de los judíos, perdóneme, de los egipcios, o a todo primogénito. Entonces ordenó que sacrificaran un cordero y que con su sangre pintaran arriba de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasara y donde viera la sangre del cordero pasaba por alto, es decir, no entraba a esa casa y no moría el primogénito. Pero donde no había sangre, entonces entraba y mataba al primogénito. Y es lo que está mostrando, esa es la imagen de Cristo en la cruz. Y entonces lo que el Señor hace en nosotros los pecadores, en los que creemos por fe en Jesucristo, en su sacrificio, es que hace lo mismo. Es como que cuando viene a descargar su ira en el pecador, ve la sangre de Cristo, el Cordero perfecto sacrificado, donde Él descargó su ira y pasa por alto, no nos aniquila. No porque seamos buenos, sino porque ve la sangre de su Hijo perfecto en nosotros. Y en eso es donde Él satisface su ira, muestra su justicia. ¿Qué es su justicia? Que no pasa por inocente al pecador. Pero bueno, no me mató, dirá usted. No, es que trató a Jesucristo, quien nunca cometió pecado, como pecado. Entonces lo que hizo fue un hermoso y sublime intercambio. Su pecado y lo que usted merece por su pecado, se lo puso a su Hijo perfecto. Y su santidad, su rectitud, porque Él sí cumplió todos los mandamientos, se los puso a usted. ¿A todos? No. Al que cree. Al que cree. Y entonces ahora el Señor le ve a usted que cree en Cristo, santa, perfecta, como si hubiera cumplido todos los mandamientos. Justo delante de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Y aún así, muchos no ponen su confianza en el Señor, sino en estatuas y religiosidad, y creen que por cumplir estas cosas son declarados justos delante del Señor, y acabamos de ver que no. Jesús en la cruz se ofreció a sí mismo, nadie lo obligó, Él mismo fue a la cruz como sacrificio santo y perfecto.
Y aunque no cometió pecado, Dios lo trató como pecado y derramó su odio, su ira santa sobre su Hijo. Y de esa manera fue satisfecha su justicia. Él no es un juez corrupto. Había que pagar. Y Cristo pagó, mis queridos. Los profetas lo anunciaron desde el Antiguo Testamento. Isaías 53, 4, 5 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire que no dice por herido por los romanos o por los judíos, por herido por Dios mismo. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A nosotros nos dio paz con Dios y a Él le dio tormento. Y por su llaga fuimos nosotros curados, no de las enfermedades, sino de la peor enfermedad, del pecado, hermanos. Versículo 11, verá, refiriéndose a Dios, Dios Padre verá el fruto de la aflicción de su alma. Afligió a su propio Hijo y quedará satisfecho. Ahí satisfizo el Señor la ira. La espada levantada la descargó sobre su propio Hijo, la que usted y yo merecemos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y ya Dios no nos ve como pecadores, sino como justos. Ahora sí hay bueno, pero no porque seamos buenos, sino porque ve la sangre de Cristo en nosotros, queridos. El pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo es declarado justo, recto delante de Dios, porque su ira fue apaciguada en la cruz. Pero el pecador que no pone su fe en Cristo no puede ser declarado justo. Y también va a calmar la ira de Dios, pero ya no en la cruz, en el infierno, hermanos. En el infierno. ¿Y cuál es el resultado de que Dios ahora nos declare justos delante de Él? Romanos 5:1, ahí seguidito. Justificados por la fe, o sea, ahora por la fe en Cristo, por la obra en la cruz de Jesucristo, ahora somos rectos delante del Señor. Justificados por la fe tenemos paz. Tenemos paz para con Dios, no un sentimiento de tranquilidad, que qué rica la paz, no, reconciliación. Porque teníamos un gran enemigo, Dios mismo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el pecado, la ira santa y justa de Dios estaba sobre el enemigo, nosotros, declarados enemigos, el ser humano. Todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la presencia de nuestro Señor. Pero ahora quien pone su fe en la obra del Señor Jesucristo es reconciliado con Dios. Se hicieron las paces. Ahora deja de ser su enemigo y pasa a ser su hijo. Su hijo. Su relación ha sido restablecida. Una reconciliación imposible de hacer por medio del ofensor. Nosotros no podíamos nosotros mismos reconciliarnos. Pero miren la maravilla de amor de nuestro Dios, que siendo ofendido, Él reconcilió al ofensor con Él. El Salmo, con esto cierro, hermanos. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Quién es bueno? No hay bueno ni uno. Pero sí somos rectos delante del Señor a través de poner la fe en Cristo, y entonces podemos ver el rostro de Dios. No significa porque Él no tiene físico, ¿no? Pero veremos la gloria de Dios. Ahora que usted escuchó la esperanza del Evangelio, hay una decisión que tomar. Ya la palabra de Dios, que no miente, le mostró que hay que cerrar la boca, que no tenemos argumento, que no hay bueno ni uno, que usted y yo no somos buenos, que lo que merecemos es la descarga de la ira de Dios.
pero también acabamos de ver la esperanza, poner la fe en Cristo realmente. Y fe, queridos, no significa como el bombillo de la Navidad. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque la justicia de Dios es permanente, es perpetua. Él con nosotros sí es sí siempre y espera que nosotros también seamos sí siempre y que realmente hoy haya un compromiso con Él. Solo hay dos alternativas. O se reconcilia con Dios a través de la fe en Jesucristo y satisface la ira que Él descargó en la cruz, pero también usted tiene el derecho de no reconciliarse con el Señor y de seguir su vida creyendo en lo que usted cree. Pero un día se va a dar cuenta que toda rodilla se doblará y allí será tarde. Meditemos. ¿Qué le dijo el Señor hoy?